Señores, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. La Fundación Global Democracia y Desarrollo y el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global, pues hoy presentan un nuevo webinar. Este webinar es un plato fuerte, diría yo, ya que la seguridad ciudadana es uno de los puntos importantes, no solamente para la República Dominicana, sino también para toda Latinoamérica. Y en estos momentos en los cuales estamos viendo los diferentes países, temas tan convulsionados como los que en la actualidad existen, no solamente en la República Dominicana, sino en toda América Latina, pues hoy presentamos Estrategia de Seguridad Ciudadana y Reforma Policial, las experiencias en América Latina. Hoy nos acompaña un excelente grupo de expertos nacionales e internacionales que nos van a presentar sus experiencias en todos los años que tienen trabajando con el tema de seguridad ciudadana. Y quiero ir, pues, presentándole a cada uno de ellos, quienes van a hablar de manera puntual los temas de la experiencia de una reforma policial, pero sobre todo los temas de qué debemos hacer antes de una reforma policial, sino como hemos dicho antes, el tema de la estrategia de seguridad ciudadana. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Gamarra de Bolivia, el doctor Camilo de Ordellas de Brasil y, por supuesto, el doctor Daniel Pou de República Dominicana, quienes estarán con nosotros durante toda esta hora presentándonos sus diferentes temas. Bienvenidos y gracias por estar una vez más con nosotros. Paso de inmediato a comentar un breve perfil del doctor Eduardo Gamarra. Eduardo Gamarra es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Florida. Ha estado en FIU desde 1986, donde también dirigió el Centro Latinoamericano y del Caribe, LAC, desde el 1994 hasta el 2007. Como editor de LAC, Eduardo Gamarra estuvo involucrado en temas de investigación y políticas públicas, intercambios académicos, recaudación de fondos, múltiples actividades en la mayoría de los países de América Latina y, por supuesto, del Caribe. En febrero de 2016 fue nombrado como director fundador del Foro de Opinión Pública Latina en la Escuela de Asuntos Políticos Internacionales, y hoy nos acompaña y le damos, por supuesto, una cordial bienvenida a nuestro gran amigo, el doctor Eduardo Gamarra, a quien vamos a tener a continuación. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes como siempre. Para mí es obviamente un gratísimo placer cada vez que me invitan desde República Dominicana a hablar sobre temas varios, pero este tema, como bien sabes, Josefina, es un tema que me apasiona y en particular me liga bastante a República Dominicana por la experiencia que tuvimos a principios de siglo ya con el Plan de Seguridad Democrática que pues de alguna manera apoyé durante casi 8 años. Me has pedido que haga una serie de reflexiones sobre el tema de seguridad ciudadana y creo que es importante hacerlo porque estamos pasando por unos momentos verdaderamente serios en la región, ¿no? Y entonces, de alguna manera, creo que lo que me toca de alguna manera hablar es sobre seguridad ciudadana en tiempos del COVID-19. Creo que eso es donde estamos hoy. Y creo que para eso es importante volver un poco a acordarnos, ¿no?, de cuál es la definición que históricamente hemos usado, ¿no?, sobre la seguridad ciudadana. Y quiero simplemente repetir lo que dijimos en el 2004 y que el PNUD y otras agencias han venido usando esta definición. Que es decir, la seguridad ciudadana es un proceso de establecer y de proteger el orden civil democrático
eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Yo voy a poner mucho énfasis en la idea del orden civil democrático. Pero más allá de eso, como traté de hacer mucho énfasis en el plan de seguridad democrática en Dominicana, la seguridad ciudadana es un bien público e implica, como dice el PNUD, salvaguardar la eficaz, salvaguarda, mejor dicho, eficazmente los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, a la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. Esta es una definición que yo creo que nos ha guiado a muchos de los que creemos en la seguridad ciudadana durante los últimos, por lo menos 2 décadas. Pero creo que esa definición ambiciosa que es, tenemos que ponerla o contextualizarla en donde estamos en la región. Si vemos las cifras regionales, y esto quizás es lo que como latinoamericanos a veces no son cifras muy halagüeñas, digamos, porque tenemos casi 3 décadas de un incremento sistemático de violencia e inseguridad. Algunos países más, algunos países menos, a veces unas pequeñas bajas, pero en general la tendencia es hacia el alza de la violencia y hacia el alza de la inseguridad. A la vez tenemos altísimas tasas de homicidio, ¿no? Las tasas de homicidio son verdaderamente sorprendentes, a pesar, ¿no? Y esto es un a pesar muy importante, a pesar de un proceso de democratización que digamos que comenzó a finales de la década de los 70, ¿no? Es más, República Dominicana, uno de los primeros países en dejar atrás al autoritarismo, posteriormente los países de Sudamérica, dejando atrás los gobiernos militares y la elección de gobiernos civiles, ¿no? Entonces, digamos, en el mejor de los casos tenemos 40 y pico de años ya de un proceso, digamos, de gobernanza civil. Algo que para muchos, ¿no? Pues era obviamente una gran esperanza de que los gobiernos democráticos lo que iban a hacer es terminar con la violencia, terminar con la inseguridad, terminar con la violación de derechos humanos. Y por supuesto nadie esperaría que en un proceso de democratización también se diera una alza en la tasa de homicidios, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos en la región? Y acá creo que es importante contextualizarlo. En lo político, lo que hemos venido viendo en casi todos los países, es más, son tan contadas las excepciones, ¿no? Pero hemos tenido un proceso de colapso de los sistemas de partidos. Hemos visto más bien en casi toda la región, independientemente si es que son de derecha o de izquierda, pero más o menos yo diría lo siguiente, que democracias definidas como democracias donde hay separación de poderes, sobre todo donde hay un poder judicial autónomo, policías autónomas de la influencia política, ¿no? Y obviamente los militares también actuando en pro del Estado y no gobiernos de turno. Pero lo que hemos visto es lo que algunos autores denominan el surgimiento de autoritarismos competitivos, ¿no? Es decir, sistemas políticos donde hay elecciones, ¿no? Y las elecciones se llevan a cabo con periodicidad, donde inclusive hay pues opciones, ¿no? Contrarias a las que dominan el Estado, pero los ganadores, por eso me refiero a que sin necesariamente hacer el énfasis en que uno es de derecha y uno es de izquierda, pero la tendencia regional es hacia la concentración de poder, y en esto quiero hacer mucho énfasis, sobre todo en una tendencia hacia la politización de la justicia, o dicho de otra manera, aunque es diferente, ¿no? La judicialización de la política. Y esta tendencia afecta a
todo el entorno de la seguridad ciudadana. Particularmente si volvemos a la idea de que estamos hablando de, ¿no?, de la protección de los civiles dentro de un orden democrático definido, como dije yo, con esas prerrogativas de separación de poderes sobre todo, y con policías que responden a un poder judicial independiente, ¿no? Por lo menos a una procuraduría independiente. Pero tenemos entonces en las últimas 3 décadas intentos importantes de reformas a los sistemas de justicia e intentos importantes de reforma a la policía. Y sobre todo en la región andina, el caso colombiano siempre fue visto como un caso importante de reforma policial. Se han llevado adelante reformas de sistemas de justicia en muchos países y que han sido poco exitosos. Y lo mismo podríamos decir, y lamento decirlo yo porque participé en el caso dominicano, de procesos de reforma policial que quedaron truncados, que quedaron en el pasado, ¿no? Y que no se lograron los objetivos que uno tenía trazado desde un principio en el país al que uno se refiera. Y a propósito, esto también incluye, esta observación también incluye a los Estados Unidos, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos 20 años en particular, y acá me refiero más al tema andino, y me refiero en particular a los casos de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, donde los policías y los jueces pasan a ser utilizados para imponer, ¿no?, el orden sobre oposiciones, sobre la oposición, digamos, y una oposición que no es considerada oposición en el sentido de adversarial, sino que una oposición que se la considera enemiga, traidora, o mejor, quizás inclusive se la considera corrupta, y se utiliza la corrupción como una forma de politizar, ¿no?, la justicia o judicializar la política, como dije anteriormente. Pero este también es un contexto donde hay una explosión de pandillas, de maras, como se las denomina en Centroamérica, una explosión del crimen organizado, a veces con vínculos muy directos a los gobiernos. Creo que hoy, por ejemplo, es muy difícil hablar de gobiernos democráticamente elegidos, pero que tienen vínculos extraordinarios con el crimen organizado, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela o también el gobierno de Bolivia, ¿no? Entonces, creo que acá es un contexto muy difícil, ¿no?, en el que nos toca hablar de seguridad ciudadana. Y en este contexto político también está la gran influencia que en Sudamérica en particular, pero que creo que en todo el contexto regional, el narcotráfico y otras formas de actividades ilícitas que han cundido a nuestra sociedad y que tienen unos impactos que dificultan precisamente, ¿no?, lograr ese ideal de la seguridad ciudadana como la definía al principio. Y esto también hay que ponerlo en el contexto económico, ¿no? Porque en las últimas 2 décadas no debemos olvidarnos que hubo un boom económico. Hubo un boom económico vinculado a la bonanza de exportaciones, particularmente en la región andina, vinculado pues a los hidrocarburos, ¿no? Pero en otros países también, donde más o menos entre el 2005 y el 2013 hubo un boom muy importante, pero cuyos resultados a la luz del 2021, a la luz de hoy, ¿no?, los resultados fueron pocos, porque no vemos un resultado por lo menos en la estructura de nuestros países. Fue una enorme oportunidad para cambiar la estructura de nuestros países y sin embargo lo que llegó a suceder es que hubo muy poca inversión en la infraestructura necesaria precisamente para tiempos como los que vivimos hoy. Poca inversión en salud, poca inversión en educación y muy poca inversión en seguridad ciudadana.
Esa es lamentablemente, ¿no?, una observación general sobre cómo se malgastó el boom de las exportaciones primarias, que podría haber tenido verdaderamente impactos transformativos de la región, ¿no? Fíjense que durante toda esa época, en una buena parte de los países suramericanos, particularmente en la región andina, llegamos a tener superávits en las reservas nacionales, ¿no?, que llegaron a montos históricos, pero que hoy, y en realidad se vienen gastando desde el 2013, ¿no?, están hoy a punto de agotarse. Todo esto, estas tendencias a las que me refiero, se exacerbaron con el COVID, con la llegada del COVID en el 2020. ¿Y cuáles son esas tendencias en lo económico que hacen precisamente que el tema de la seguridad ciudadana sea tan difícil de manejar en el actual contexto? Pues en particular lo que hemos visto es el colapso sobre todo de las pequeñas empresas, el aceleramiento de la informalización de la economía, ¿no? En algunos países la informalidad llega al 80% ahora, el colapso de las exportaciones y las importaciones, la caída brutal de la inversión directa externa. Ya tenemos las cifras de una caída del crecimiento económico de cerca del 8% para el año 2020, ¿no? Y una situación deficitaria ahora que lleva precisamente a gobiernos a situaciones muy difíciles. Lleva a los gobiernos a tomar decisiones como las que acaba de tomar el presidente Iván Duque en Colombia, que lleva pues a una situación verdaderamente insostenible en términos de seguridad al gobierno democrático de Iván Duque. Y vamos, por ejemplo, también al caso boliviano, donde un presidente de izquierda, Luis Arce, ¿no?, también hace una reforma tributaria, esta vez tratando de imponer la reforma sobre aquellos usuarios de Internet, Zoom, etcétera, y que también ha sido muy mal recibida. Es decir, hay una escasez de divisas para manejar las economías en el contexto tan caótico económico que viven nuestros países, y esto hace que las promesas de recuperación, las posibilidades de recuperación sean pues mínimas, y que el único plazo que vale ahora en términos económicos es el largo plazo. Y eso tiene pues por supuesto un impacto directo sobre el tipo de seguridad ciudadana que estamos tratando de construir. Y en lo social, acá esto nos lleva a situaciones de protesta, ¿no? O sea, encima de todo lo demás, ¿no?, encima del narcotráfico, de la guerrilla, de todo lo que, por ejemplo, ha tenido Colombia, ¿no?, y especialmente después del colapso del plan de paz, ¿no?, encima de todo esto, hoy tenemos protesta social profunda, y en particular empezando con Estados Unidos, con el movimiento Black Lives Matter, ¿no?, vinculado precisamente a la forma, a las consecuencias del tipo de seguridad ciudadana que hemos desarrollado en Estados Unidos, hasta lo que vimos en Chile y lo que estamos viendo en Colombia. Y esto tiene que ver con la profunda desigualdad socioeconómica que tenemos en nuestros países. Y este es un tema estructural, obviamente, un tema estructural que conduce a las altas tasas de violencia que nos vienen caracterizando. Y esto ha llevado, lamentablemente, ¿no?, la promesa ¿cómo se llama?, de seguridad ciudadana ha sido puesta más o menos al costado, mientras lo que hemos decidido hacer, y acá en Estados Unidos en particular, pero en toda la región también, nos ha llevado a muy altas tasas de arresto, muy altas tasas de encarcelamiento, ¿no?, y que por supuesto, lejos de resolver el problema, lo que hacen es exacerbarlo. Y todo eso, y creo que es importante ponerlo en este contexto, porque ese es el debate que lo hemos tenido muy profundo en Bolivia y lo tenemos de manera muy profunda en Estados Unidos, porque es un contexto de disparidad, no solo de desigualdad social, pero tenemos un problema serio de disparidad racial y económica. Y acá la disparidad racial tiene que ver
desde el momento en el que respondemos a esta protesta social, ¿no? Desde el momento en que arrestamos a una persona hasta las experiencias postcarcelarias. En Estados Unidos la data nos demuestra, ¿no?, que comenzamos a arrestar gente masivamente en los años 80, ¿no?, y hemos creado situaciones verdaderamente insostenibles que de alguna manera llegan, ¿no?, a resumirse en las protestas sociales de Black Lives Matter durante el año pasado y que continúan hasta la fecha. Ese es un contexto muy difícil, entonces, para intentar construir la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay factores, lejos de minimizar la desigualdad, lejos de alejarnos de esta situación tan compleja, más bien lo que tenemos, precisamente por el COVID, hay factores que más bien impulsan la desigualdad, impulsan la disparidad. Simplemente veamos algunas observaciones que se hacen todos los días en los medios de comunicación y en todo lado. Sabemos, por ejemplo, que el COVID afecta de manera completamente desigual a gente pobre, a gente de color, ¿no?, y a gente obviamente con condiciones previas, como lo habíamos hablado con Josefina hace un momento. Eso es una desigualdad. Y encima de una estructura en la cual no invertimos, la situación se convierte particularmente grave. Porque veamos lo siguiente, el esquema que nosotros hemos construido de seguridad ciudadana, lejos de esa definición que mencioné al principio, se construyó más bien sobre campañas, ¿no? Campañas, en mi opinión, muy bien intencionadas, campañas para parar la violencia familiar, para combatir la prostitución, para combatir inclusive el crimen organizado, combatir las pandillas, las maras, los carteles, ¿no?, y la lucha contra la guerrilla. Pero también hemos intentado contener las desviaciones sexuales, la delincuencia juvenil. Es decir, hemos intentado hacer una gran cantidad de cosas, pero todas estas campañas sí expandieron el papel del Estado en el área de seguridad, ¿no? Y también expandieron las prerrogativas de las agencias de seguridad, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos verdaderamente entrar en este análisis, que creo que es más profundo hoy en Estados Unidos que lo fue hace 4 meses, pero estamos viendo, por ejemplo, el impacto serio en toda la región. Sentencias obligatorias y largas, ¿no? Estamos viendo un crecimiento impresionante de la población carcelaria. Hemos visto la militarización de la policía, hemos visto la policivización de los militares, cosas que yo vengo escribiendo de esto hace muchos años, pero que se exacerban precisamente en el contexto actual. Y lo que hemos visto es, como dije en algún momento anteriormente, hemos visto que la tasa de criminalidad sí bajó, pero no como se esperaba. O sea, no hemos tenido una caída brutal de la criminalidad al militarizar nuestras policías o al policizar nuestros militares. Más bien, cuando uno ve estudios serios sobre el impacto, por ejemplo, ¿qué significa el crecimiento económico? El crecimiento económico en algunas ciudades de los Estados Unidos ha llegado, un estudio que conozco en San Diego, por ejemplo, se asocia una caída del 30% de la criminalidad, ¿no?, en contextos de crecimiento económico, ¿no? Entonces, todo esto lleva, ¿no?, a la conclusión, ya me queda muy poco tiempo, lleva pues a la conclusión que yo sigo siendo un creyente profundo en ese concepto de la seguridad ciudadana. Y sí pienso que, ¿no?, en el contexto actual, ¿no?, es un contexto de crisis, pero las crisis siempre dan oportunidades para tratar de resolver los problemas. Y creo que lo que está sucediendo en Colombia, lo que ha sucedido acá en Estados Unidos, lo que viene sucediendo en los demás países de la región andina, creo que nos dan muchas lecciones, ¿no?
tenemos una recuperación económica que será muy lenta. Tenemos a policías y militares entrenados para otro tipo de combate. Tenemos muy poca capacidad de inversión en programas como invertir en comunidades, en salud, empleo, educación, como habíamos pensado, Josefina, en el plan de seguridad en República Dominicana. Hay poco dinero para inversión en policía comunitaria, por ejemplo, que fue en algún momento la idea, ¿no? Una de las ideas más importantes de comunidad, de seguridad ciudadana. Creo que si bien hay una enorme escasez de recursos, este es el momento precisamente para pensar en cómo hacer bien la seguridad ciudadana. Si no lo hacemos, me temo que los problemas que tienen países como Colombia, ¿no?, en resolver sus problemas de seguridad ciudadana, van a no solo ser peores en ese país, sino van a tener repercusiones en el resto de la región. Termino con esa triste nota. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu excelente presentación. Nos hiciste un recorrido de todo lo que ha pasado en América Latina, cómo ha influido el sector, por supuesto, político, económico, cómo ha ido evolucionando la seguridad ciudadana hasta lo que hoy en día tenemos. La verdad es que hay muchas preguntas que ya me han enviado que vamos a dejar para el final, pero sí, la realidad es que hemos dado grandes pasos, pero no sabemos si estos pasos que hoy en día tenemos y que se originaron a principios de siglo, pues es lo que realmente necesitamos para que nuestra seguridad ciudadana pues pueda ser eficiente y efectiva para la actualidad en la cual vivimos hoy. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación, tu intervención. Hay muchas preguntas que ya están aflorando aquí, pero lo vamos a dejar para el final. A continuación, vamos a presentar a otro experto en el área de seguridad ciudadana, el señor Camilo de Ordellas. Él es de Brasil, es experto en seguridad, análisis de riesgos y crisis, gestor de múltiples eventos como el Festival de Río, máster en ciencias políticas, estudios en defensa y seguridad de la Escuela de Guerra Naval, especialista en delitos de ciberseguridad y delitos transnacionales. Ha estado varias veces con nosotros en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en múltiples eventos, y hoy nos presenta el tema de la seguridad ciudadana, pero desde el punto de vista de la capacitación que deben de tener los agentes de seguridad para poder dar una respuesta efectiva a las necesidades de seguridad que existen en América Latina. Bienvenido, Camilo. Gracias por tu invitación. Eu estou aqui para falar com você e com toda a audiência. E quero já me desculpas por meu portunhol, que não estou muito afortunado com o espanhol, mas eu tenho que todas as pessoas vão compreender perfeitamente o que tenho para trazer como olhar efectivamente sobre a segurança cidadã e também por la policía. Y yo quería dividir un tema con ustedes para la convergencia de la formación policial y de la seguridad pública. Es un tema muy complejo y yo voy a trazar algunos paralelos para que podamos entender exactamente cómo se da la formación policial, especialmente en Brasil. Yo trabajé en la policía civil. Y aquí en Brasil tenemos dos clases de policía. Una policía judiciaria, que nosotros llamamos de policía civil, que los actos judiciarios que están acostados con lo Ministerio Público y también con lo judiciario. Y por otro lado, tenemos también una policía dita policía militar, militarizada. Entonces voy a comenzar la exposición con una pregunta muy especial para que usted pueda refletir sobre esta perspectiva. ¿Quién es el enemigo?
esta é uma dúvida, porque nós sabemos que temos sempre um inimigo, e se tratando da polícia, se tratando da sociedade, a polícia é formada, é forjada para entender que há sempre um inimigo para se combater, por exemplo. Então, eu vou trazer uma reflexão não minha, mas de Jacobs, que é muito perfeito com uma definição de quem é o inimigo. Por exemplo, o inimigo seriam aquelas pessoas que não têm uma cognição mínima para permanecer na sociedade e romper o pacto social de Thomas Robbins, por exemplo, e devem separar-se de ele, de todo, porque se nossos daninhos se consideram como uma pessoa, porque as pessoas são aquelas que gozam de suficiente cognição para comprometer-se com seus deveres e suas obrigações, mantendo a harmonia do entorno social. Jacobs. Então, se agora estiver pensando, refletindo, que é um pacto e um dever para todos, toda a sociedade. E, exatamente, tens que pensar como teremos uma equação para que a segurança seja também uma segurança cidadã e exatamente para que as pessoas compreendam o papel específico da polícia. Mira, então, caminhando um pouco mais. Muitas das vezes também os indivíduos se sentem fortemente atraídos por la conduta antissociais e criminais, a menos que les impidam, e nós temos robustos e eficazes controles para conter as pessoas que têm conduta antissocial e criminais, que são completamente diferentes, mas em todos os casos, a polícia necessita intervir. Então, os dois conceitos, agora, você pode pensar como nós faremos para que a polícia seja uma polícia com uma formação adequada para esta sociedade, ou para cá, em Brasil, em Rio de Janeiro. Vocês miraram todo o planeta que a semana passada, para 2 semanas atrás, temos um conflito em uma favela em Rio de Janeiro, e temos 28 mortos pela polícia. É possível que ainda tenemos outros episódios parecidos, porque nós temos muitas gangues, muitos grupos, pandilhas que estão em seus redutos e principalmente em las favelas. Mas esta é uma pergunta que eu gostaria de dividir com vocês. ¿Por qué la seguridad es pública? ¿Por qué la seguridad está siempre dentro de un proceso que está para toda la sociedad? Sí, evidentemente podemos pensar, podemos refletir que si es un pacto entre nosotros que representa a polícia e também nós que representa a sociedade, temos que pensar que é um pacto para garantizar toda a forma de convivência social. Mas é preciso sempre que a polícia seja um interventor, que a polícia seja aquela que faça uma repressão e, notadamente, não é o melhor produto para representar a sociedade, porque nós não gostamos, não queremos sempre estarmos sendo controlados, e é isso que acontece. Por exemplo, David Garland, um grande sociólogo americano, sempre fala que a sociedade de controle é uma sociedade que não quer ser controlada. Então, é como podemos fazer em português, achamos uma dificuldade para exatamente teremos 2 pesos e 2 medidas solamente. Então, pensamos que se todas as pessoas são atraídas
em algum momento para atividades antissociais e até mesmo criminais, precisamos pensar, entender e refletir como a segurança está desembarcando, está envolvendo esse conceito em toda a sociedade. Por exemplo, a segurança pública, ela está criminologicamente em 4 formas para que se possamos entender. Agora estamos com a polícia aqui próximo. Delito, vítima, controle social e delinquente, ou criminales, ou outro nome que podemos nominá-lo. Mas é exatamente sobre esses 4 conceitos que precisamos perceber como a segurança pública está agindo e como agirá em proveito da sociedade. É necessário garantizar que todos tenham um habitat coletivo, que garantize a proteção contra os riscos de hambre, a falta de refúgio, o clima e acoso a outros grupos humanos. Isso é uma carta de Bill of Rights para todas as pessoas do mundo. Então, a segurança é um conceito de entendimento de como podemos garantizar a segurança para todos e, ao mesmo tempo, temos uma ação efetiva de controle de toda a sociedade. Essa é a pergunta. Então, como a polícia que está ingressando em la academia poderá entender exatamente estas questões, porque estamos dentro de um sistema policial, um sistema de justiça, um sistema público e um sistema privado e a sociedade, com todo o contexto. É muito necessário e muito importante que conheçamos todos esses processos e, efetivamente, saberemos como lidar com todas as angústias e todos os problemas que a sociedade hoje em dia passa e passará no futuro. Então, eu estou falando não só deste tempo presente, né, mas também do tempo futuro. Porque se hoje pensamos com todos os problemas e todos os riscos que temos na sociedade, temos que também esperá-los que serão mais graves em 5, em 10, em 20 anos. Porque não se prepara um polícia com 6 meses, 8 meses, há uma preparação na academia e também uma preparação dentro de uma formação acadêmica, uma formação que é específica. Então, uma reforma policial necessita, primeiramente, que comecemos por uma reforma da academia. Os conceitos, as informações, as ideias, toda a estrutura de ensino deve estar dentro de um processo que, evidentemente, está mirando a sociedade, está mirando todas essas problemáticas que são problemáticas do mundo pós-moderno. Segundo Bauman, estamos em um mundo pós-moderno e no futuro teremos um mundo mais do que pós-moderno. Então, é necessário que dentro desse conceito de segurança tenha que estar incluído toda a formação da polícia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, em Rio de Janeiro, tivemos um passado recente, um cambio de todo o ensino da polícia civil. Mas, ao contrário, não tivemos muito sucesso com o cambio de ensino da polícia militar. Então, por quê? É a polícia militar diferente da polícia civil? Eu aqui, neste momento, estou trazendo 5 aspectos gerais de adestramento policial para treinamento policial. E estou dizendo que, primeiro, é preciso saber qual é a missão da polícia. É a polícia judiciária tem uma missão: a investigação, a análise de inteligência, a persecução penal, e a polícia militar
tempos atuales, é uma polícia que garante toda a situação das calles, a polícia de vigilância, a polícia de controle. Então, há que se entender quais são as missões, primeiramente. É possível que as condicionantes das academias de polícia civil e de polícia militar podem estudar, podem estar juntas? Bem, veremos ao final. Segundo, as estruturas organizativas, as estruturas organizacionais, que são aspectos da estrutura da organização, se são muito rígidas ou se são flexíveis, a ponto de termos um processo decisório, por exemplo, numa prisão ou numa ação operacional. A estruturação das políticas também, quais são as estruturações da política, é muito importante para definir exatamente em que direção caminharemos. Por exemplo, agora temos um problema na Polícia de Rio. Por exemplo, eu estou retirado, eu trabalhei 30 anos na polícia como comissário de polícia, em las delegacias de polícia, em grupos anti-sequestro, em grupos contra drogas, e eu fui me retirar por 30 anos, mas os concursos públicos para se entrar na polícia não foram iguais quanto as pessoas que saíram. Então, há um déficit que precisamos resolver rapidamente, porque em pouco tempo teremos muito menos polícia em Rio de Janeiro e muito mais drug dealers e muito mais traficantes e muito mais ladrões e muito mais assaltantes e muito mais situações de pessoas em situações antissociais e situações criminais. Número 4, a formação contínua, porque não é nada interessante que a polícia está hoje na academia, depois passa 10, 20, 30 anos e não mais regressa à academia para estar atualizado com uma formação completa e exatamente contínua. E depois, o adestramento específico. Para que você vai ser uma polícia? Para investigações, para ações táticas especiais, por exemplo, como a polícia do Rio de Janeiro tem a CORE, ou o BOP, que é muito famoso no mundo, como a SWAT. Então, é necessário que tenhamos especificidade para cada tipo de ação policial. É chegado o momento que temos que ter uma ação de formação geral para todos, porém, em o mesmo contexto, é necessário que ali comecemos a especializar os policiais, futuros policiais, para as ações, mas não só em ações físicas, corporais, ações, mas sim em ações da mente, estrutura mental, para exatamente lidar com as problemáticas e as dificuldades do século que está por vir, o futuro, exatamente, porque no presente não podemos fazer mais nada, é praticamente impossível, porque estamos como trocar um pneu de um coche que está andando e não é possível. Mas qual é, tenho 15 minutos agora, qual é o objetivo principal da polícia? Destaquei 3 para vocês. E penso que vocês podem confirmar ou não comigo, mas em primeiro objetivo, o objetivo da polícia é prevenir o crime e manter a ordem. É primeiro. A polícia sempre, em todo o mundo, sempre, com algumas exceções, trabalham depois que o crime acontece, depois que a situação acontece, mas nunca, e quase sempre, a prevenção não está muito entendida. Então, eu tenho um experto em direito penal aqui no Brasil, que já está morto há muito tempo, é um professor, doutor em direito penal, que diz, é melhor prevenir do que prendê-los, do que arrestá-los. Compreende?
Segundo, o trabalho da polícia depende da aprovação e uma palavra específica, confiança do público, da pessoa, da sociedade. Não há como uma aprovação sem confiança. É necessário que tenhamos uma confiança. Por quê? Porque precisamos confiar que a polícia é profissional, sabe fazer o que pode. Não é uma polícia qualquer, é uma polícia que desperta confiança. E por último, o objetivo da polícia é garantizar o cumprimento da lei voluntariamente por parte da comunidade. Então, neste aspecto, penso que é mais difícil, porque não sempre as pessoas não querem ser voluntariamente cumprir a lei. Não querem, porque em muitos aspectos sempre teremos muito mais pessoas com situação de criminalidade ou antissocial, principalmente, do que o cumprimento da lei, porque é chato, não é bueno cumprir a lei, não é sempre é desagradável, não quero, mas este é um papel da política de segurança. Compreende? Avançamos um pouco mais. Educação policial, esse é um dilema que tenho debatido há muitos anos, porque dentro da corporação, por exemplo, da polícia, e com nós outros, porque eu sou professor de criminologia e sociologia da Academia de Polícia Civil de Rio de Janeiro, e em um passado não tão muito recente, da formação de polícia militar também. E sempre havia uma dicotomia para este entendimento sobre a natureza civil ou militar da polícia. É fácil, para mim é muito fácil. Temos um corpo que não é flexível e temos outro corpo que é flexível. Essa é a diferença. Basta você agora pensar e refletir qual dos corpos, um dos corpos não é flexível e outro é flexível. Qual deles é a polícia civil e qual deles é a polícia militar? É fácil. É muito fácil. Não preciso eu dizer que lá educação militar é muito mais rígida. Não estou aqui dizendo que é um problema, não estou aqui dizendo que é uma situação que não é bem-vinda. Não, não é isso. Estou dizendo que a compreensão de conceitos são diferentes para ações de investigações, para ações de informações. Por exemplo, suspeitosos, análises criminais, pontos críticos da cidade e prevenção situacional. Nestes 4 temas que poderíamos debater sobre cada um destes, muitas horas, mas nesses 4 estão concentrados a palavra que se chama inteligência. Aqui no Brasil, é muito interessante porque toda a prensa, todos os expertos sempre dizem o seguinte: a polícia não é inteligente. Mas o que é inteligência policial? É diferente da inteligência militar. É muito diferente. Passamos, porque temos 19 minutos e eu tenho mais 5 a mais. Segundo, Josefina, graças. Comando Vermelho em la favela de Rio. O que aconteceu aqui em Rio na semana passada, retrasada, melhor dizendo, foi exatamente um reduto oficial do Comando Vermelho. E se vocês sabem ou não, o Comando Vermelho é um grupo de traficantes, de drug dealers, que mantém todas as favelas, não todas, mas algumas, as mais poderosas, dentro do seu controle. Então, há redutos criminais que a polícia tem muitas dificuldades para ingressar. Precisamos ter carros anfíbios, precisamos ter blindados, como se chamamos em Brasil, caveirões. Então, é uma dificuldade muito complicada para se entender a estratégia de inteligência contra os sospeitosos e também contra os criminais do Comando Vermelho, Comando Rojo,
melhor dizendo, mas vermelho porque é em português. Então, como a polícia, dentro todos esses anos, entendeu o crescimento de los crimes organizados na favela do Rio. Há poucos anos atrás, temos uma conexão com Fernandinho Beiramar, com as pessoas de FARC na Colômbia. Estava preparado também um acordo com outros, também como primeiro comando da capital, em São Paulo. Encontramos indícios fortes de conexões entre Hezbollah e o PCC, que é o primeiro comando da capital em São Paulo. É um grupo muito mais organizado do que o grupo de comando Rojo em Rio. Então, estas preocupações são evidentemente relativas à segurança cidadã. Então, nós estamos falando da formação da polícia e seu entendimento sobre como ter estratégias de segurança para garantir a paz social. Estou terminando, e dentro desse conceito, nós temos a diferença entre investigações e análises criminais. É uma diferença muito tênue, é uma linha muito tênue, mas tem uma abrangência diferente. Por exemplo, a investigação trata diretamente de observar, analisar e operacionalizar contra os crimes. E na análises criminais é diferente, porque está dentro de um ambiente exatamente onde todas as forças de criminalidade estão convergindo. Então, a formação policial precisa entender qual é a diferença. Quando está dentro de uma investigação que produz um processo penal e quando produz uma condenação baseada na prova. E depois, como uma análise criminal é efetivamente garantidora para a resolução do problema. E aí temos este ambiente criminal com a informação, mas uma informação correta, vindo da fonte correta, e depois as decisões da polícia, porque na tomada de decisão é muito importante. Esse é um conceito que está entrando agora aqui em Brasil. Então, análises criminais, a análise se entende por um conjunto de processos sistemáticos destinados a proporcionar informação oportuna e pertinente sobre os padrões de delinquência e suas correlações de tendências, a fim de apoiar as áreas operativas e administrativas em la planificação e distribuição de recursos. Então, a análise é muito importante. Por exemplo, aqui em Brasil, nós temos muitas polícias, São Paulo, Minas e outros estados, com a criminologia como sendo uma marca efetiva e definitiva. Mas em Rio, não, solamente da academia. Então, é necessário estudar mais criminologia e análise criminal do que direito penal, porque não é nosso objetivo. Por fim, eu vou terminar. Temos vários modelos de policiamento comunitário pelo mundo. A polícia de proximidade nos Estados Unidos, a polícia comunitária em Brasil, a polícia de proximidade em Portugal, também na Espanha e na França. O insucesso da UPP em Rio de Janeiro, das unidades de pacificação em Rio de Janeiro, o insucesso não se deveu apenas pela estratégia da polícia, mas também pela formação, mas também pela falta, pela inércia do Estado apoiar as ações policiais. Por fim, temos que construir uma ponte entre as teorias da organização e a segurança pública. A sociedade forma a polícia que quer, a administração policial e o sistema penal precisam estar bem fortes e bem juntos, por exemplo, o Ministério Público, e a polícia influi em lo que a sociedade pode chegar a ser. Então, é muito complexo e, ao mesmo tempo, a formação é muito importante.
Essa é a minha apresentação. Graças por ouvir-me e estou disponível para as perguntas. Gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación. Excelente exposición, muy clara en los objetivos y en la visión de que para poder tener una policía realmente adecuada y capacitada debemos de trabajar en lo que es la reforma de la capacitación de su programa académico y de su pensión. Si no logramos tener una policía profesionalizada y capacitada, como hemos hablado anteriormente en el Centro de Estudios de Seguridad, no estamos simplemente concretándonos en una policía que esté profesionalizada en carreras de derecho, de administración, sino en la carrera policial específicamente. Por eso, para poder tener una real reforma policial y, por supuesto, una estrategia de seguridad ciudadana, debemos enfocarnos en la educación y en la capacitación de cada uno de los miembros de la policía de los diferentes países que representa Latinoamérica. A continuación, tenemos nuestro querido amigo y compañero del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, Daniel Pou. Daniel Pou, pues, como ya muchos lo conocen, es de la casa, fue comisionado de la policía, tiene un máster en políticas públicas de la Universidad Complutense de Madrid, España, es licenciado en ciencias políticas, mención estudios socioeconómicos de la UAS, profesor e investigador asociado de la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo, también profesor fundador del Instituto de Altos Estudios de Seguridad y Defensa, hoy Escuela de Graduados de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa. También es miembro del Comité Científico del EGAI y del Ministerio de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Por supuesto, miembro fundador del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, a quienes damos la bienvenida y los dejamos para que nos presente ya algo mucho más concreto de qué está pasando en la República Dominicana en los temas que hoy estamos presentando, tanto de reforma policial como de una estrategia en seguridad ciudadana. Tenemos 20 minutos, Daniel, los micrófonos son tuyos. Bienvenido. Gracias, Josefina. Pues yo muy complacido de estar esta tarde-noche compartiendo primero con el público que nos sigue y que ha mostrado, por los comentarios que me han estado llegando, mucho interés en esta conversación que le llamamos webinar ahora, pero realmente es una suerte de tribuna donde uno viene a hacer los mejores aportes posibles para que se puedan terminar las situaciones, en este caso el tema de la seguridad ciudadana. Me complace muchísimo haber podido escuchar a Eduardo y al señor Donela, que a la verdad han hecho dos exposiciones magistrales, ambas en su contexto. Con Eduardo comparto muchos puntos de vista, sobre todo en América Latina hay muchos lugares comunes en el tema de lo que es la seguridad ciudadana y las diferentes experiencias e intentos sobre la reforma policial. República Dominicana, hay que aclarar algunos aspectos para aquellas personas que no conocen República Dominicana y no conocen la naturaleza de los problemas que representa la seguridad ciudadana. Primero hay que decir que la policía de República Dominicana tiene su origen en la fusión de las policías municipales, que se convirtieron en un cuerpo policial a nivel nacional en momentos de auge de lo que fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y eliminadas las policías municipales, se integra un cuerpo que se llama Policía Nacional Dominicana.
con un detalle muy particular. El propósito de la dictadura fue siempre que el jefe de la policía, que así era que se llamaba, jefe de la policía, no es hasta el año 2010 cuando se cambia la nomenclatura por la del director, fuera siempre un oficial de las fuerzas. Hay que recordar que Trujillo, el dictador Trujillo, fue formado por los marines norteamericanos y su ascenso al poder vino concomitantemente con su carrera militar. En 1961, cuando es ajusticiado el dictador Trujillo, la sociedad dominicana entra en un proceso de vacío absoluto de poder, a punto de que llegamos a tener 3 gobiernos diferentes en una semana. La mayoría de estos gobiernos fueron encabezados por militares que venían de todo el entramado de poder que había representado la dictadura. Y hay que decir que por vez primera en el año 1962, la policía tiene un jefe que pertenece al cuerpo policial, que fue el general Belisario Peguero. Su paso por la policía fue muy particular. Era un hombre con muchas habilidades para manejar el cuerpo, pero también para involucrarlo en una serie de prácticas que lamentablemente llevaron ese cuerpo a presentar situaciones de contradicciones internas en las cuales yo no pretendo abundar. Primero fue que realmente aquellos sectores que sirvieron de pilares a la dictadura nunca abandonaron el país. Se quedaron entronizados en la policía y en las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Situación que trae como consecuencia que el gobierno del profesor Juan Bosch fuera derribado por un golpe militar en septiembre de 1963. O sea, 7 años el poder, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, bajo el criterio del profesor Juan Bosch. Era un gobierno que tenía perfiles comunistas. Una idea, pero que era promovida desde sectores tradicionales que se negaban a la transición democrática y que encontraron el apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos. Este golpe de Estado de 1963, de septiembre de 1963, se convierte en una situación que produjo una inestabilidad política, a realizarse prácticas de corrupción que antes en la dictadura de Trujillo eran de exclusividad como práctica deformante de lo que es la administración del Estado, del dictador y de aquellas personas que contaban con su anuencia. Esto trajo un descontento en la fila de sectores militares y policiales, sobre todo de la joven oficialidad. Y el 24 de abril de 1965, un año y pico después de la salida del poder del profesor Juan Bosch, que tuvo que exiliarse fuera del país, se produce un levantamiento armado. Un levantamiento armado que, como la mayoría de todos saben, generaron una guerra civil en la que participaron de manera activa las fuerzas militares de los Estados Unidos cuando lograron constatar que los militares de los sectores conservadores no eran capaces de sostener su proyecto golpista y mucho menos mostraban la capacidad para instalar un régimen militar. Esto trajo una lucha fratricida entre dominicanos, una lucha fratricida que se prolongó durante muchos años.
Podríamos decir que entre 1965 y 1973-74 se produjeron cerca de 12.000 asesinatos de carácter político en República Dominicana. Y esto hace que la policía y las Fuerzas Armadas se comprometan con este tipo de actividad criminal para poder sostener el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, electo en unas elecciones en el año 1966. De ahí que el doctor Balaguer, durante 3 mandatos continuos, con visos de lo que le llaman una dictadura blanda, se mantiene en el poder de 1966 hasta 1978. En estos años, el gobierno de Balaguer se agencia el apoyo de los sectores militares y policiales, involucrándolos en actividades de corrupción que permearon toda la cúpula militar y policial, a punto de que este proceso llegó a tener contradicciones internas dentro del mando militar, que en el año 1975, luego de haber ganado sin oposición el doctor Balaguer, porque la oposición producto de la represión, los partidos de oposición se tuvieron que retirar de la contienda electoral, pero en 1975 se produjo un enfrentamiento entre la cúpula militar y todo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas renuncia. Y el doctor Balaguer se envalentona y en un gesto desafiante, que no estaba dispuesto a cederle los espacios que ellos querían del ejercicio directo del poder, se hace cargo, respaldado por un sector militar, se hace cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta fue una crisis importante. En 1978, pues, se produce un nuevo proceso electoral donde triunfa como presidente el señor Antonio Guzmán Fernández, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Es muy interesante este proceso porque es el único presidente de la República Dominicana que se tuvo que juramentar como presidente, teniendo ante su presencia el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y 3 portaaviones surtos en las costas dominicanas con comandos de acción rápida para en caso de que se presentara una sublevación militar. Hay elección democrática, una transición donde se liberan los presos políticos, se permite el regreso de los exiliados y la policía queda inmersa en esta transición, pero sin definiciones. Tratan de democratizar las diferentes instancias del Estado, pero ni la policía ni las Fuerzas Armadas participan de este proceso. No voy a cansarlos con estos acontecimientos históricos. El más importante se produjo en el año 1996, cuando el entonces candidato del Partido de la Liberación Dominicana en segunda vuelta y con el apoyo del doctor Joaquín Balaguer, estoy hablando del doctor Leonel Fernández, gana las elecciones como presidente de la República. Estos 4 años del doctor Fernández del 96 a 2000 no fueron suficientes para tratar de poner cada pieza en el escaque que le correspondía. Doctor Leonel Fernández trata de implementar una serie de ejes en términos de políticas de transparencia, en términos de recuperar un cierto orden institucional en el sistema de justicia, en la administración pública, pero todavía las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan intactas. Pero en el año 2000 asume la presidencia de la República el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía,
después de haber desplazado por la vía electoral al Partido de la Dominicana. Y en el 2003, el expresidente Hipólito Mejía se propone realizar la primera reforma policial, señores, luego que Balaguer sale del poder. Esa vez se envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma policial que, entre otras cosas, establecía que a partir de ser aprobado ese anteproyecto de ley orgánica de reforma policial, el jefe de la policía tenía que ser un oficial de la policía, no podía ser un oficial militar transferido de las Fuerzas Armadas a la policía. En ese momento en Flatso, un equipo en el cual yo participé, hicimos una propuesta complementaria para tratar de ganar algún terreno que fuera más allá de lo administrativo, porque realmente la propuesta que había enviado el presidente de turno, el ingeniero Hipólito Mejía, era una propuesta de visos fundamentalmente administrativa, que las reformas que planteaba para la policía no cambiaban la esencia del ethos militar que caracterizaba a la policía. El tema de los rangos continuaban de manera intacta, y toda una serie de situaciones. La policía continuaba siendo un organismo que tenía una instancia de transparencia, era un subalterno del propio jefe, que hemos llamado asuntos internos de la policía. Pero todo eso empezó a causar un descontento entre lo que yo le llamaba el Sanedrín de la policía, que eran todas esas familias oligárquicas que habían pasado por la jefatura de la Policía Nacional. Y el día que estamos en el Congreso Nacional, donde ya una cantidad importante de legisladores simpatizaban con la propuesta que desde Flatso le intentábamos anexar a la propuesta del entonces presidente Hipólito Mejía, se presenta una delegación en el Congreso Nacional de cerca de 50 oficiales generales, entre ellos muchos ex jefes de la policía. Bueno, no queda mucho que contar. Las propuestas de Flatso fueron desechadas y se aprueba el anteproyecto que envía el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, presidente de la República a la sazón, y lo único positivo que se logra, si quizás algún otro detalle, es salvar la propuesta de que el jefe de la policía debía ser un oficial de la policía con más de 20 años de servicio, que perteneciera a la carrera policial, que tuviera currículum académico, etcétera. Y prácticamente se aprueba una nueva ley orgánica de la policía que realmente no surtió ningún efecto. Luego, en el año 2015, se envía un anteproyecto de ley al Congreso Nacional, y esa vez discutimos durante 7 meses ese anteproyecto de ley. Yo participé durante los 7 meses, fueron discusiones, incluso con presencia en la comisión bicameral, oígase bien, con presencia en la comisión bicameral de oficiales de la Policía Nacional. Oficiales que mostraban una actitud enérgica frente a los senadores. Imagínense una clase política como la de República Dominicana, que nunca ha evidenciado tener carácter y que lamentablemente se plegó a las improntas que se destacaban. Hay que señalar que en el año 2005
recién electo el presidente Leonel Fernández de nuevo como presidente de la República, se produce la situación más delicada en términos de homicidio y violencia delictiva en nuestro país. En ese momento, en nuestro país, la tasa de homicidio hizo el pico histórico más alto que habíamos tenido en cuanto a cifras registradas, que las cifras se empezaron a registrar más o menos en el año 1999 y se alcanzó la tasa de homicidios de 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay que decir que ahí y Eduardo Gamarra conoce muy bien eso porque trabajó en ese proyecto, se instauró el Plan de Seguridad Democrática, un plan con pretensiones de ser una política pública de seguridad, pero que no tomó en cuenta que en el Estado dominicano el Estado no se comporta como un ente integral. El Estado dominicano, producto de la tradicional política clientelar, está dividido en una suma de compartimientos estancos. Entonces intentaron delegar en la policía prácticamente toda la responsabilidad de frenar ese proceso de violencia social y violencia delictiva. Hay que decir que luego, en el año 2012, con una tasa de homicidios disminuida en 2 puntos después de 7 años de haberse implementado el Plan de Seguridad Democrática, surge un nuevo gobierno. Pero ahora vienen modalidades delictivas que producen una transformación. Y es el momento en que el narcotráfico empieza a pagarle a sus operadores locales en especie. Antes los favores, la asistencia que le brindaban los operadores locales al crimen organizado, se le pagaba en dinero en efectivo. A partir de ahí, al empezarse a pagar una parte de esos beneficios en especie, empieza a crearse un gran mercado del microtráfico en República Dominicana. Y ese gran mercado del microtráfico en República Dominicana empieza a taladrar todas las instituciones de la seguridad. Desde la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es la agencia especializada en República Dominicana en perseguir el narcotráfico, hasta la propia Policía Nacional. Hasta el día de hoy, la policía sigue manejándose con esas mismas estructuras. El presidente actual, Luis Abinader, acaba de tener que suprimir el departamento antinarcóticos de la policía y dejar toda la operación en manos de la DNCD. Y estoy, señores, ya pasado de tiempo. Y hoy en día tenemos una de las policías más penetradas por los actores del narcotráfico y por toda una serie de ilícitos. Pero no es solo la policía, sino las propias Fuerzas Armadas, la propia Dirección Nacional de Control de Drogas. Y lo que es peor de todo, aún a esta hora, a esta altura, no tenemos una política de seguridad pública definida en términos estrictos. Entonces, estamos inmersos en un proceso de intento de transformación de la policía, en una situación altamente delicada, primero por una crisis como la del coronavirus que ha impactado a nuestro país de manera significativa, y luego en una situación de ausencia total de las formulaciones obligatorias que deberíamos tener al momento de producir una transformación de la policía, en tanto que no tenemos definido ni siquiera los ejes básicos de una política de seguridad ciudadana o una política de seguridad pública. Gracias, Josefina. Muchas gracias, Daniel. Excelente
narración de todos los hechos que han ocurrido desde que la República Dominicana pues cuenta con una policía nacional y cómo se han presentado desde el momento en que se inició en el 2002-2003, una primera reforma policial. Y por supuesto, hablar sobre el Plan de Seguridad Democrática, que fue el primer plan que tuvo de seguridad que tuvo la República Dominicana. Un plan que surgió sus efectos y que lamentablemente pues no le dieron continuidad en el tiempo. Hay muchas preguntas que tenemos de la pantalla. Quiero darle las gracias a Daniel por su excelente presentación y no dejar, vamos a decir, que no le vamos a dejar la palabra, sino que vamos a tener otro evento relacionado con el tema de la seguridad ciudadana y por supuesto de la reforma policial, porque este tema va para largo y un país donde no tenemos una política de seguridad ciudadana definida es un país que cuenta con muchas falencias y uno de los puntos importantes siempre en cada una de las campañas políticas es el tema de la seguridad. Sin embargo, hasta el momento no logramos tener un plan completamente definido en la actualidad y sobre todo en un periodo de coronavirus donde a pesar de que hay pandemia y a pesar de que tenemos restricciones muy claras, ha ido cambiando mucho el rol de la seguridad y de la policía. Y a gritos la ciudadanía reclama por una política pública de seguridad que sea eficiente y que dé respuesta realmente a las necesidades de la sociedad. A continuación dejamos a Cherlyn Borsos, quien va a estar presentando las diferentes preguntas a los expositores. Cada uno de ellos tiene 2 minutos para responder, porque ya no queda muy poco tiempo. Adelante, Cherlyn, por favor. Hola, buenas noches. Aquí tengo varias preguntas que han hecho ustedes. Pueden seguir en los comentarios haciendo más para preguntarles o algo, si tienen alguna duda con algún expositor. Aquí tengo una para el señor Eduardo Gamarra. Entonces, los pasos de avance que se realizaron a principios del siglo se perdieron. Quisiera no ser tan drástico en la situación, pero sí pienso, y esta es una posición que la sostuve a principios de siglo, y o sea, hace 2 décadas, y la sigo sosteniendo. Y como dice la definición de seguridad ciudadana que yo leí al principio, esto es un bien público, esto no le pertenece a un gobierno, no le pertenece a un individuo, no le pertenece a un ministro, a un policía, no le pertenece a una persona, le pertenece pues a la sociedad en su conjunto. Y la construcción de eso tiene que ser simple y llanamente, como también lo dijo Daniel, lo dijo nuestro colega Lero de alguna manera, pasa por la idea de que esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Esto tiene que trascender un periodo gubernamental y tiene pues obviamente que ser parte de una legislación, o sea, hay que tener algo que obligue al próximo presidente a no cambiar la política de seguridad, porque básicamente lo que yo traté de decir al principio es que tanto la politización de la judicatura o del sistema judicial en su conjunto, como la politización de políticas de seguridad, lo que hace es que por más bueno que sea un programa, no va a sobrevivir un término electoral. Y ahí es donde yo sí creo que tenemos que pensar seriamente
¿no? En eso a largo plazo, porque lo que viene, la situación en la que estamos hoy es mucho más difícil a la que nos encontramos el 2004 cuando generosamente invitaron a los dominicanos a ayudarles con ese plan. Bien. Aquí tenemos otra preguntita. El COVID nos dejó sin derechos ciudadanos. Hemos perdido nuestros derechos y la policía ahora es más agresiva. ¿Dónde quedó la teoría comunitaria? Te puedo decir que no hay teoría comunitaria. ¿Oíste? O sea, aquí no hay una concepción de lo que es policía comunitaria, para nada. Además, recuerden que gran parte de lo que fueron los momentos más cruciales de la pandemia, el orden público estaba regido por militares, no por policías. Y esto tiene mucho que ver que casi el 45% de la nómina policial en República Dominicana se dedica a cuidar empresarios, se dedica a cuidar políticos, se dedica a cuidar a las amantes de los políticos. Hay que recordar al doctor Franklin Almeida, cuando fue ministro de Interior y Policía, que dijo que de una nómina de 37,000 policías, más de 17,000 estaban dedicados a labores que no tenían que ver nada con la institución policial, estaban al servicio de empresarios. Entonces, los militares no tienen formación para tratar a los ciudadanos, aunque les voy a decir un detalle: ellos son más cautos al momento de ejercer la fuerza, eso sí. Y frente a una sociedad que no siente ningún respeto por las autoridades militares ni policiales, porque el nivel de degradación ha llegado a uno de los niveles históricos más bajos en términos de lo que es la percepción del ciudadano sobre los organismos militares y policiales, pues no se puede dar una relación horizontal entre ciudadanos y autoridades. Y también, Daniel, que es la continuidad de la estrategia de la política. Aquí en Brasil, en Río de Janeiro, notablemente, todas las políticas que, por ejemplo, yo ingresé en la policía en 1986. Entonces, toda la política de seguridad, todas las políticas de estrategias también estaban cambiando conforme el gobierno iba cambiando. Entonces, si, por ejemplo, en el año de 2001, tenemos un suceso en las delegacias de la policía aquí en Río de Janeiro, porque no teníamos más presos en delegacias, no más, porque otrora tinha presos e não se sabia exatamente como se investigar e como analisar os crimes em los distritos. Então, que um governador muito, não muito importante, mas com boas ideias, cambiou todas as delegacias e transformou as delegacias em conglomerado de investigaciones. Entonces, toda la policía que estaba dentro de la delegacia, cuando la noticia crímenes llegaba a la puerta de la delegacia, estaba dentro de un proceso estructural y muy interesante para la primera persona que escucha. O que passaste? Sim, eu estava na calle, fui roubado por um elemento alto, assim, assado, dessa maneira. Então, o processo estava desencadeado desde o início. Então, aquela pessoa, aquele polícia que estava escutando a informação, uma informação muito preciosa, era o primeiro a tomar conhecimento do problema na calle, de la situación criminal, y después tomar todas las actitudes, todos los procedimientos, operaciones, y también tomar la escucha de la víctima. Es un proceso muy interesante que no estaba aquí en Brasil.
y también no podríamos estar junto con los presos en la delegacia. Entonces todos eran transferidos, eran para otras unidades especiales del sistema penal, até que la decisión de la justicia sobre si estaba preso o no. Es muy importante que haya una continuidad, porque cada vez que un gobierno está mudando, toda la política muda, porque yo quiero implementar mi política y no una política de Estado. ¿Comprendiste? Pero Camilo, hay un detalle importante. Camilo, un detalle importante. Las políticas públicas se construyen en función de programas y los programas se van agotando. Entonces usted tiene que ir renovando, porque la política pública es el esqueleto. Los programas son la musculatura que permiten mover ese esqueleto. Pero aquí, por ejemplo, con el plan de seguridad democrática, que estuvo muy bien diseñado, siempre estuve de acuerdo, en 7 años no hubo cambio en los programas. Y pretendían aplicar los programas que se aplicaron aquí en la capital, en Santiago, en el este, en el norte, donde las características del delito eran diferentes. Y dése cuenta, Camilo, un detalle: la tasa de homicidios empieza a descender con la presencia del microtráfico. Y algo que resulta sumamente interesante: una tasa de homicidio que en el año 2005 está en 56.50 homicidios por cada 100.000 habitantes, desciende a 15. O sea, 26.50 homicidios, desciende a 15. Pero ¿tú sabes cuál es el homicidio que se resiste a descender? El homicidio que se produce por motivos sociales, por conflictividad social. Pero ¿tú sabes por qué, Camilo? Porque el microtráfico que se estableció en los barrios de la capital logró pactar con la policía manejos que impidieran la violencia, y el microtráfico absorbe a todos esos muchachos que salían a cometer delitos de ratería, asaltar, que eran sumamente letales porque mataban mucha gente, y los saca de la violencia y lo convierte en pequeños traficantes. Yo entrevisté a varios. Perdón, yo sé que el tema es sumamente apasionante e interesante, para mí lo es, pero tenemos ya pocos minutos nos quedan y quedan 2 preguntas todavía por presentar, y las otras preguntas que quedan pues las vamos a contestar a través de nuestras redes sociales. Chelín, te voy a pedir por favor que digas las 2 preguntas. Cada expositor tiene 1 minuto para responder y luego estaríamos concluyendo con este webinar. Ok. ¿Cómo podríamos, ¿qué pasa con la seguridad privada? ¿Por qué no la incluyen en la seguridad? ¿Y la otra pregunta, por favor? Y la otra pregunta es: ¿cómo podemos tener policías especializados si no tienen un buen salario y profesionalización? Gracias, Charly. ¿Quién va a contestar estas preguntas? Vamos, Camilo, puede ser, tienen 1 solo minuto para contestar. 30 segundos. Nosotros tenemos una fuerza de seguridad privada más grande que la Policía Nacional, de cerca de 40.000 hombres. Y ese negocio, el de la seguridad privada, todavía no cuenta con una ley que la regule. Óigase bien, no cuenta con una legislación que la regule. Entonces, imagínense, ¿cómo tú vas a establecer una política de seguridad contando con unas estructuras corporativas de policía privado que ni siquiera están regulados? Bueno, gracias, Daniel. Camilo.
Sí, es perfectamente posible. Por ejemplo, en Miraflores, en Perú, Lima, tenemos un concepto de la seguridad pública y seguridad privada. Yo estuve en Perú en 2017 y me pareció muy interesante. Ahora, aquí en Río de Janeiro tenemos también esta mistura con la policía civil y militar con las personas de seguridad pública, seguridad privada. Mas ainda es un embrión de una nueva idea que me parece bueno. Porém, ahora tenemos una situación muy difícil porque los policiales que están en descanso, de hora de descanso, están trabajando en la seguridad privada. Y la otra pregunta que yo no me recuerdo, que era para... La otra pregunta es, ¿cómo podemos tener policías especializados si no tienen un buen salario y profesionalismo? Sí, es verdad. No hay buen salario en la policía en todo el mundo. Yo conozco policías de New York, de Miami, todos los policiales del mundo tienen un other job, un trabajo después. En Río, en São Paulo, no tenemos un gran salario, mas es posible sí. Tenemos que tener buenos salarios y formación. Y también concurso público, porque la policía es convidada para ingresar en un concurso. Isso é muito importante, mas não é hoje o debate. Gracias. Eduardo, por favor. Bueno, yo creo que las respuestas tanto de Daniel como de Camilo han sido las adecuadas respecto a las dos preguntas. Me remito entonces a responder un poquito lo que dijo Daniel antes, y creo que es importante, no para entrar en polémica con Daniel, pero una de las cosas que pasa cuando cualquier política pública logra un poquito de éxito, Daniel, un programa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, Barrio Seguro en Capotillo, ¿no? Que tuvo un éxito rotundo los primeros meses. La presión que existía a nivel nacional para reproducir ese programa en todo el país, sin tener las cosas para hacerlo, sin tener los policías, sin tener entrenamiento, o sea, todos los pasos que habíamos definido de una manera tan clara que se deberían seguir. Pero la presión política era tal, ¿no? Que al final, ¿no? Yo creo que a 20 años podemos decirlo de manera objetiva, ¿no, Josefina? La presión política era tal que los políticos cedieron. Entonces, esa expansión de programas a que tú te refieres debería haberse pensado mucho mejor en la manera en la que tú lo has señalado, porque es así, o sea, hay tan pocos éxitos en este campo de la seguridad ciudadana que cuando uno tiene un poquito de éxito lo que quiere hacer es copiarlo. Y sabemos bien que no es lo mismo lo que pasa en Capotillo a lo que pasa en un barrio en Santiago, y tampoco es lo mismo lo que pasa en Brasil a lo que pasa en Bolivia o lo que pasa en Estados Unidos. Entonces hay que tener estas diferencias y muchas veces, especialmente lo que sucede es este riesgo de contagio, ¿no? Son lecciones aprendidas, pero más que nada es, ¿no? Un enlatado, digamos, ¿no? Un enlatado que uno quiere aplicarlo de la misma manera que lo uso, como si las circunstancias fueran iguales en todo lado. Bueno, me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. La verdad es que hemos saboreado, aquellos que nos gusta, que nos apasiona el tema de la seguridad, hemos saboreado todo lo que ha ocurrido, no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina con relación al tema de la seguridad ciudadana y, por supuesto, a la capacitación de las policías. Nos hemos dado cuenta de que las políticas públicas de seguridad son como los seres vivientes. Nacen, crecen, se reproducen y realmente mueren. Por eso es necesario darle continuidad y por eso es necesario hacer la evaluación adecuada cada cierto tiempo. Por supuesto, también algo que comentó Eduardo, que para poder darle continuidad a estas políticas públicas de seguridad deben de estar sustentadas
un marco legal que nos ayude y que nos apoye a darle visión y continuidad, que no sea solamente un tema que está relacionado con un gobierno, sino una política real de Estado. También hablamos sobre la seguridad privada, la importancia de que también esta seguridad privada pueda ser parte y apoye, de hecho lo hace, apoya a la seguridad, y cómo, por supuesto, la violencia y la criminalidad han ido cambiando en la medida en que también la sociedad ha ido cambiando y en la medida en que nuestras realidades también lo hacen. Me resta más que darle las gracias a cada uno de los participantes que aceptaron estar con nosotros durante esta noche, y por supuesto darle las gracias a todos aquellos que han estado en sintonía con nosotros de Ecuador, Brasil, El Salvador, Chile, Perú y por supuesto de República Dominicana. Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo les damos las gracias y les decimos muy buenas noches, hasta la próxima.